de Trenes de Paraná, contar un poco sobre la historia, como decía, sobre el futuro de la estación de trenes y también, por qué no, de este sistema de movilidad. Y también vamos a estar comentando un poco sobre las propuestas que tenemos como partido. Les doy la bienvenida, mi nombre es Anabel Becaría, yo soy concejal del Partido Políticas para la República. Uno de los expositores que va a estar contando un poco de la historia. También se va a sumar Miguel Gierich, que es el presidente nacional del partido, Armando Sánchez, el presidente local. Y se va a sumar también Emiliano Murador. Vamos a estar contando un poco sobre las propuestas que tenemos en base a este sector de la ciudad, como les decía. Muchas gracias por conectarse a todos. Les pedimos que tengan los micrófonos apagados durante toda la presentación. Si tienen algunas preguntas, las pueden ir haciendo en el chat y nosotros después a lo último vamos a dar un momento donde vamos a ir respondiendo las preguntas que vayan surgiendo. Gracias. Bien, gracias Anabel. Y justamente lo que nos contaba Anabel, la importancia de la estación de trenes como punto central de nuestro proyecto, nuestro plan director de movilidad, y arrancar contando un poco la historia y lo caro que es a la historia de los paranaenses y de Paraná misma, la estación de ferrocarril, que está olvidada por estos días, ¿no? Pero tan significativa en sus inicios, ¿no? Recordar que la estación de ferrocarril fue creada, inaugurada en 1887, fue comenzado este proyecto de la mano del gobernador Racedo, y fue muy importante. Esto tiene que ver con darle a la ciudad de Paraná una nueva impronta, un nuevo ímpetu, un nuevo proyecto para la provincia de Entre Ríos dentro de un proyecto de país, ¿verdad? Recordemos que Paraná había sido capital de la Confederación Argentina entre los años 1854 y 1862. En ese entonces, Paraná era capital de la Confederación. Venía siendo anteriormente capital de Entre Ríos, pero por ser capital de la Confederación pasa a ser capital de Entre Ríos la ciudad de Concepción del Uruguay. Después de la batalla de Pavón, después de ya no ser capital de la Confederación, de ya no existir la Confederación Argentina, Paraná queda como habiendo perdido su relevancia de capital federal, ¿no? Tiene que pasar varios años hasta volver a contar con el protagonismo que se lo daba justamente Racedo. Racedo en 1883 arranca su gobernación, plantea una reforma de la Constitución entrerriana y ahí plantea de nuevo hacer capital de Entre Ríos a la ciudad de Paraná. También plantea una serie de acciones que tienen que ver con esta pujanza que merecía la capital de la provincia para conectarla, y esto tiene que ver con la creación de la Casa de Gobierno y también la creación de esta línea de ferrocarril que conecten, que atraviesen las dos costas de la provincia, ¿no? Que llegaran y que se fueron inauguradas en 1887 desde Paraná hasta la ciudad de Concepción del Uruguay. Por eso decíamos, en 1887 fue inaugurada la estación de ferrocarril y los ramales tramo a tramo en diferentes meses de ese año, de 1887, entre lo que era Bajada Grande y la estación Racedo, la estación de Paraná, y Nogoyá y Tala, Concepción del Uruguay. Cabe recordar también que al año siguiente, tenía lugar algo muy importante para los paranaenses de aquella época, que era los viajes que se hacían en tren desde la estación de ferrocarril Paraná en Racedo hasta Bajada Grande. Les comentábamos la importancia entonces histórica de la estación de ferrocarriles y hablábamos de cómo las diferentes actividades, las diferentes infraestructuras que tenían que ver con la ciudad fueron configurando también su paisaje cultural. Y en esto la estación de ferrocarril en Avenida Racedo tiene mucho que ver para configurar lo que hoy es Paraná, ¿no? Y en ese sentido lo hemos tomado con tanta importancia para trabajar nuestro proyecto y encarar la que hoy es tan necesaria estación de transporte, hacerla y realizarla ahí en ese lugar tan caro al paisaje cultural paranaense. Comentaba que, justamente un dato interesante, esto de lo que comentábamos, que en su momento
cuando años después de inaugurarse la estación de ferrocarril, en el 87, ya en 1890 se inauguró este Paseo de las Luces, que era un lugar muy recurrido por los paranaenses. Eran más de 100 luces a gas, que era, bueno, alta tecnología, que generaba un paseo muy recurrido por los visitantes, no solo de Paraná, sino de la gente que venía a visitar la ciudad. Y en ese sentido, bueno, pensamos en la importancia de la infraestructura que tiene que ver con la ciudad. Recordemos que la ciudad de Paraná tuvo por primera vez su mapa topográfico en 1880, y en 1885 arrancó el proyecto de las vías y la estación de ferrocarril, teniendo en cuenta realizarla a la par del arroyo Antoñico, sabiendo que el ejido de lo que era la parte de ciudad estaba asignado por lo que era el río Paraná, el arroyo Antoñico y el bulevar, lo que hoy sería Avenida Ramírez. Pero en esto, al haber hecho el mapa topográfico, ya se identificaba todo el terreno vacante con esa planificación para, como se decía, colonizar. Así que se era muy consciente de hacia dónde tenía que crecer la ciudad, hacia dónde tenía el potencial de crecer la ciudad, y por eso la estación de ferrocarril en su momento fue colocada en un lugar tan central a los lugares más recurridos de la ciudad, que era, bueno, la Plaza 1 de Mayo, como lugar central, pero también sabiendo que a la hora de habitar y de colonizar todos los terrenos de la ciudad, iba a quedar en un lugar realmente cercano a todos, con suma importancia. Un dato de color, que en el año 1892, cuando la empresa de ferrocarril pasa a manos inglesas, los trabajadores ingleses del ferrocarril empezaron a generar también algunas cuestiones culturales. De hecho, traían sus deportes desde su lugar natal y empezaron a jugar al fútbol en un terreno adyacente ahí a pronunciamiento. Trajeron el fútbol, tenis y el golf, y de hecho eso fue lo que dio pie, por ejemplo, al club Talleres Fútbol Club, e incluso también al Estudiantes Fútbol Club, después de realizar fútbol. Pero bueno, es una anécdota muy importante. Y cómo tiene que ver la realización del ferrocarril tan cercano a los lugares importantes de la ciudad, que tenían tanto protagonismo, en esa cuestión de cercanía. Hoy se está hablando de las ciudades de 15 minutos, y justamente caminando desde la estación de ferrocarril hasta el centro de la ciudad de Paraná son 15 minutos. Fíjense si no era una visión totalmente adelantada a nuestra época, ¿no? Por eso la importancia de revalorizar lo que es la estación de ferrocarril y utilizarla justamente, darle el valor que tiene para comunicar a las personas, para llevar a las personas y hacer que esta ciudad realmente desarrolle el potencial que mucho tiempo atrás pudieron divisar en esa visión de ciudad de escala humana, ¿verdad? Bueno, justamente hablando de la visión, estamos con Milan Jelic, que es presidente nacional del partido, es politólogo urbanista, y también está trabajando con nosotros en el Consejo Deliberante como secretario. Así que Milan, que ha trabajado también mucho en el Plan Director de Movilidad, nos va a hablar de la visión de ciudad que tenemos como partido. Así es, bueno, hacías mención a la escala humana, Armando, y justamente una de las tantas, no tantas, pero una de las más importantes visiones del urbanismo que hay es la de la escala humana, en contraposición a otra de las grandes escuelas de pensamiento de la ciudad, que es la racionalista, ¿no? La visión de ciudad que uno tiene impacta directamente en la concreción de la ciudad y en la vida cotidiana de las personas. La visión racionalista, cuyo exponente más importante es Le Corbusier, suizo, arquitecto suizo de principios del siglo XX, impactó en todo el mundo, en el mundo desarrollado, en el mundo detrás de la cortina de hierro, en los países en vías de desarrollo, y es una visión que separa las funciones de la ciudad, el comercio, la industria y la residencia y el esparcimiento, todo por separado, que genera esos grandes edificios sin nada debajo, totalmente separados unos de otros, muy dependiente de la máquina, pensemos, ¿no?, al principio del siglo XX, el auto, las carreteras y demás, muy dependiente del automóvil.
Y es una visión, como digo, triunfó en todo el mundo, porque puede verse modificaciones de ciudades y arquitectura y demás, en toda la parte del mundo, con esa característica. Que no es justamente la característica con la cual fue desarrollada Paraná en su momento, y que tampoco es la visión que tenemos nosotros como ciudad, ¿no? Que es una ciudad de una escala mucho más humana. ¿Qué significa eso? Significa que allí donde se trabaja también se puede vivir, y se puede comerciar, y se puede entretener uno, no tiene que andar circulando por los diferentes lugares de la ciudad para poder hacer las diferentes cosas. También, si uno quiere circular, también puede circular, pero no tiene que estar obligado a moverse para poder hacer eso. Para eso, un elemento importante es que el suelo pueda tener diferentes tipos de uso, no uno exclusivo, que no haya tanta dependencia del automóvil. Entonces estamos en contra del automóvil. No, estamos en contra del automóvil. Simplemente, ¿qué es lo que uno privilegia o qué es lo que uno, acá en la imagen que estamos compartiendo, ¿no? La gente sentada, caminando, que anda con el cochecito, qué es lo que uno trata de privilegiar y qué es lo que uno trata de incentivar, ¿no? Que sea la ciudad de 15 minutos, que se anda ahora en pandemia popularizando el concepto, pero es un concepto muy antiguo, nosotros trabajamos hace mucho. Uno puede realizar sus actividades cotidianas cerca de su casa o cerca de su trabajo, al menos, a una distancia caminable, ¿no? Que justamente la ciudad sea caminable, para lo cual tiene que ser compacta, no sumamente extendida, tiene que tener una alta densidad poblacional, porque también eso ayuda a la economía de la ciudad y a este uso múltiple de los suelos, ¿no? Bueno, esa es nuestra visión de la ciudad, la hemos puesto de manifiesto en el programa de gobierno que presentamos en Paraná, previo a las elecciones de 2019. No es solamente teoría, sino que lo llevamos a la práctica y presentamos propuestas en base a esa visión. Y muchas de las propuestas que presentamos, porque no tienen que ver con el urbanismo, pero muchas de las cosas que presentamos tienen que ver con eso. Y uno de los trabajos más importantes que hicimos el año pasado fue un proyecto de movilidad integral para toda la ciudad, poniendo a la persona humana como el centro de ese proyecto. Y así vemos que sí, tiene que ser, ¿no? La persona humana como el centro de las políticas públicas. No a la máquina o no a no sé, a algún interés particular, sino a la persona. Y la movilidad en una ciudad es central para poder desarrollar la actividad de las personas de esta manera, en escala humana. Así que, bueno, como mencioné el proyecto, ahora nuestros concejales, Manuel Becaré y Miguel Morador, nos van a comentar específicamente sobre este proyecto y la relación que tiene con la estación de trenes y todo su entorno geográfico. Bueno, como comentaba muy bien Milan Jelic, el proyecto que hemos presentado el año pasado, a fines del año pasado, en noviembre, el proyecto del Plan Director de Movilidad para la Ciudad de Paraná y su área metropolitana, es un poco lo que les queremos compartir y comentar en torno también a la estación de trenes de la Ciudad de Paraná. Un eje central de este proyecto es la multimodalidad. Hablamos de uno de los ejes centrales porque también hablamos que un eje vertebrador de este Plan Director de Movilidad es la integralidad, otro concepto que solemos utilizar mucho en nuestros proyectos. Pero básicamente la multimodalidad permite a una persona desplazarse de un punto a otro, puede ser en una misma ciudad o de una ciudad a otra, utilizando distintos medios para poder realizar ese viaje. Entonces, nosotros creemos que si pensamos un nuevo sistema para la ciudad de Paraná, un nuevo sistema de transporte, necesariamente tiene que ser multimodal para poder darle a la gente la posibilidad de elegir qué medio utilizar a la hora de moverse. Entonces, es así que podemos combinar, por ejemplo, la caminabilidad con la bicicleta, con el uso del colectivo urbano o interurbano, con el uso también del vehículo particular y, por qué no, del tren y de las bicicletas. En este esquema que proyectamos, es parte de nuestro plan de movilidad. Quisimos ilustrar sintéticamente el esquema que se desarrolla en el área central de Paraná,
Ahí pueden ver en verde lo que es el predio del ferrocarril Urquiza y en amarillo la peatonal y las plazas céntricas de Paraná. Entonces, queremos destacar esa realidad urbana que tenemos de escala local, donde se ve claramente que utilizando estos espacios, este sector urbano, desarrollándolo de manera integral, como decía Anabel, con un plan de movilidad que tenga en cuenta todos los medios, todas las formas de movernos, se puede lograr esta interconexión de los medios para comunicar, para trasladarnos, siempre manteniendo el eje en la escala local, en la integralidad y en la multimodalidad de todos los sistemas. Ahí están presentes, bueno, en el esquemita se puede ver el colectivo, el tren, el auto, la bicicleta, el peatón, y el colectivo siempre pensando en el de escala local, digamos, interurbano, por supuesto. Bueno, como decíamos y comentábamos anteriormente, un punto central y que queremos también priorizar dentro de este plan de movilidad es el medio de transporte del sistema urbano de pasajeros, es decir, los colectivos urbanos. Para nosotros es fundamental incentivar el uso del colectivo porque creemos que es un medio muy sustentable en comparación con la utilización del vehículo particular. Si todos los ciudadanos de Paraná, que es una ciudad que ronda aproximadamente en 270.000 habitantes, nos movilizáramos con un vehículo particular, imaginemos lo que eso implicaría a nivel ambiental. Es por eso que siempre decimos que el colectivo es amigable incluso también con el ambiente. Es por eso que queremos potenciar, como decía, el sistema de transporte urbano de pasajeros. Y para eso, dentro de nuestro plan director de movilidad, nosotros hacemos una propuesta que la idea es cambiar absolutamente el sistema de transporte urbano que hoy existe y priorizar sobre todo la circulación de los colectivos por las avenidas y calles más importantes de la ciudad de Paraná. Esto no quiere decir que dejaríamos sin cobertura al resto de la ciudad, claro que no. Nosotros siempre tuvimos como una cuestión a tener en cuenta que el colectivo debería, nosotros tomamos un área de influencia alrededor de la línea del colectivo de unos 250 metros aproximadamente de cada lado de la línea. Esto es un plano que muestra la cobertura que tiene nuestro sistema, porque creemos que 250 metros es una medida caminable por todos los ciudadanos en general. Claro que para poder caminar en la ciudad de Paraná, eso implicaría también distintas obras de infraestructura que tienen que ver con la puesta en valor y la concreción de distintas veredas, sobre todo en los barrios de la ciudad. En el centro se sufre también este problema, pero se ve más que nada en los barrios la faltante de veredas. Entonces, son obras complementarias que deberían hacerse en distintas etapas y que lo hemos planteado en nuestro plan director de movilidad, pero que darían el puntapié para el día de mañana poder implementar este nuevo sistema. Bueno, como decía Anabel, nuestra propuesta para el nuevo sistema de transporte público en la ciudad se basa en, básicamente, racionalizar los recorridos. Sabemos que con el correr del tiempo y las sucesivas gestiones políticas y las distintas empresas que han prestado el servicio y el crecimiento de la ciudad con cierta falta de planificación, ha llevado a que el sistema se deforme o tome características, digamos, de poca racionalidad en sus recorridos y por ende poca sustentabilidad del sistema como tal, haciendo que los recorridos sean mucho más intrincados, mucho más extensos en recorridos y en tiempo, que es lo que siempre al usuario le interesa, perdiendo esa lógica de recorrer desde un punto A a un punto B en forma recta, que sería lo ideal. Si vemos los recorridos actuales, vamos a ver cómo las líneas van entrando en los distintos barrios, pero por calles y cortadas
que no son aptas, que no fueron planificadas para el transporte público. Y eso genera un sinnúmero de inconvenientes que hace que las frecuencias se dilaten demasiado y bueno, se generan los conflictos que todos conocemos. También, En esta imagen es una síntesis de los recorridos que nosotros proponemos con líneas principales y secundarias. También figuran los ramales del ferrocarril, porque nuestro sistema, como bien decíamos, apunta a esta integralidad e intermodalidad, pensando en cómo podemos también combinar entre líneas de colectivo y tren. Si comparáramos con los recorridos actuales, se podría ver la diferencia en cuanto al orden, en cuanto a la claridad de los recorridos. Bueno, Anabel, ¿puede seguir? Como les decíamos, como también nosotros buscamos esta multimodalidad, dentro de la propuesta del nuevo sistema de transporte, nos parece fundamental el concepto de boleto mixto. Es decir, tratar de lograr la mayor cantidad de combinación del sistema, de las líneas en el sistema, y para eso también la idea es que las líneas de colectivo puedan circular la mayor cantidad de líneas alrededor de la estación multimodal. Uno diría, pero si el colectivo me deja en la estación multimodal, tengo que caminar 4 cuadras hacia la plaza central. En realidad son 6 hacia la plaza central y 4 hacia la peatonal. Hay gente que sí lo puede caminar y hay gente que no. Y es por eso también que pensamos en una línea circular, estilo rondín, que la idea es que dé la vuelta alrededor del área peatonal de la ciudad de Paraná y que pueda acercar a la gente que llega a esta estación multimodal al centro, al corazón, al centro cívico de la ciudad de Paraná. Esa es la línea que veíamos en el mapa anterior. Y por eso el concepto de caminabilidad. De alguna manera, con nuestra propuesta, se busca fomentar esto, ¿no? El hecho de llegar en transporte público a un área céntrica y en condiciones, por eso también hay que contemplar cuestiones de infraestructura, de desarrollo urbano, para dotar al espacio público de los equipamientos necesarios para el confort del ciudadano y puntualmente del peatón. Por eso también nuestro plan de alguna manera incentiva el ensanche de veredas, el ordenamiento de las aceras, el equipamiento que hace que el peatón pueda desplazarse con mayor comodidad, facilidad. Ahí aparece la importancia del arbolado público, que en el casco céntrico, bien sabemos, es una ausencia histórica. El equipamiento en cuanto a mobiliario urbano, para que las personas puedan sentarse, descansar, un momento, todas cuestiones que hacen que el hecho de movernos en forma peatonal en distancias no mayores a la de los 15 minutos, como decíamos, sea, digamos, algo realizable, practicable, fomentado y hasta deseable por la gente, ¿no? También, de fondo, una cuestión que apunta a la salud también de las personas y que todo permita confluir en el área central de la ciudad para todos los usos urbanos que ya tenemos, que ya tiene la ciudad. En este pequeño plano podemos observar las distintas etapas donde proponemos la construcción de rampas de accesibilidad en las esquinas primero en la etapa 1, la zona microcentro, que es el área de la peatonal y las manzanas linderas. Después, una segunda etapa comprende también el área del macrocentro, la construcción de rampas de accesibilidad en todas las esquinas. En una tercera etapa, con un alcance mucho mayor. Y en una cuarta etapa lo que proponemos también es la construcción de estas rampas de accesibilidad en las avenidas más importantes, que es también donde circula el transporte público, según la propuesta que nosotros hacemos. La idea es siempre ir relacionando todas las propuestas con este criterio de integralidad. Por eso, el hecho de proponer construcción, digamos, en toda la ciudad de rampas para facilitar el traslado peatonal, responde justamente, tiene que ver con los recorridos propuestos del colectivo, que es por donde también queremos que la gente se desplace.
Otro punto importante también a la hora de hablar de la multimodalidad es, como mencionaba Milan anteriormente, nosotros no queremos eliminar el transporte privado y es por eso que lo contemplamos dentro de nuestro plan de director de movilidad y es que proponemos también un sistema de estacionamiento medido en la zona centro y en los esquemas anteriores que mostrábamos sobre el ensanche de veredas, contemplamos también la dársena de estacionamiento para los vehículos privados. Siempre la idea es regular el estacionamiento para que la circulación en la zona centro sea mucho más amigable y ordenada. Y obviamente no nos podemos olvidar de las bicicletas. Nosotros no tomamos o no entendemos a la bicicleta simplemente como un medio recreativo o deportivo, sino que lo tomamos como un medio de movilidad justamente, un medio para poder transportarnos en la ciudad y es por eso que planteamos una red de ciclovías alrededor de distintas avenidas y calles principales de la ciudad que conecten puntos de interés, es decir, que conecten los lugares donde donde los ciudadanos realizan sus actividades. Entonces, creemos que es fundamental que la bicicleta tenga su espacio, por ejemplo, en la Avenida Ramírez. Uno podría decir que esto es complicado, pero se puede hacer, se puede resolver, hemos visto que es posible. Y que esta red de ciclovía, como decía, conecte los lugares centrales o de mayor atracción de las personas. La idea es que cada intervención venga a sumar y a potenciar los medios de movilidad. Por eso la bicicleta también se piensa en relación a los otros medios y por eso pasa por la estación de trenes, por eso pasa por las avenidas donde está el transporte público y llega o va y viene desde los lugares que la gente necesita llegar y desde las zonas residenciales también. Y por supuesto el tren, que es y debe ser un protagonista en todo plan de movilidad urbana que pretenda ser sustentable, porque así como el colectivo urbano, el transporte público de pasajeros, el tren tiene las características también de ser uno de los medios más sustentables, económicos y ambientalmente también amigable. Por eso nosotros también bregamos por la recuperación, la puesta en valor y el desarrollo de los ramales existentes, que ya la ciudad, como al principio contábamos, desarrolló con una visión de futuro, pero bueno, que con el correr del tiempo han perdido vigencia. Hoy solamente tenemos funcional el ramal que va desde la estación central, de la estación de Paraná, hasta Colonia Avellaneda, con aproximadamente 8 o 9 apeaderos. Pero bueno, tenemos también otro ramal existente, pero en desuso, que va a Oro Verde, y un tercer ramal, el más histórico, y que tenía características relacionadas con la producción y con el turismo y el paseo, el que va a Bajada Grande. El mayor desafío es poder recuperar estos apeaderos progresivamente en el tiempo e incorporarlos a la movilidad urbana, para que se transformen en una opción más, en una alternativa más para los vecinos de la ciudad y siempre también incluyendo la interconexión con las líneas de colectivo. Hoy los apeaderos y el ramal existente tiene algunos puntos de llegada donde no pasa el colectivo, entonces la gente no tiene esta opción de combinar con el tren. Bueno, acá es nada más un zoom del ramal que va a Bajada Grande y en la turbina anterior, simplemente para explicar, también habíamos pensado en la creación de un bypass ferroviario, porque no sé si todos conocen cómo funciona el tren, pero el ramal de Oro Verde ingresa a la estación a la estación central y de ahí recién puede volver a salir el tren para dirigirse a Colonia Avellaneda. Entonces, una de las obras necesarias para poder darle funcionamiento al tren con los tres ramales sería este bypass ferroviario. Bueno, entrando un poco más de lleno en la propuesta, haciendo zoom, digamos, en el predio del ferrocarril, para ir comprendiendo un poco más puntualmente la propuesta, queremos ir comentando algunas consideraciones generales iniciales. En nuestro plan, una de las cuestiones que se pone en
en evidencia y que la gente suele manifestar su inquietud, es cómo los colectivos van a llegar al centro, como una cuestión negativa, ¿no?, en esta propuesta. Y si bien es cierto que los colectivos pueden generar dificultad en ingresar al centro de la ciudad, tenemos que considerar las arterias principales que tenemos en la ciudad que pueden llegar, que llegan de hecho a la estación del ferrocarril. No estaríamos mandando los colectivos de doble piso por 25 de Mayo, por Echagüe, por Carbó, por Gualeguaychú, sino por avenidas que ya hoy tienen un tránsito y una trocha suficiente para canalizar este tipo de vehículos. Entonces, ahí en este esquemita se puede ver básicamente los recorridos más directos posibles que se podrían generar para llegar a la estación de trenes. No sin tener en cuenta algunas obras complementarias y algunas obras a futuro que pueden hacer falta ir desarrollando para potenciar y mejorar las condiciones de accesibilidad al tren. También una pregunta o duda que surge a la hora de proponer la ubicación de la estación multimodal en la estación de trenes es si los buses no son considerados tránsito pesado. Bueno, evidentemente que el colectivo tiene un peso considerable, pero también entendemos que es necesaria, como decía Emiliano, son necesarias obras de infraestructura que puedan soportar el flujo de tránsito de estos vehículos particulares. En otras ciudades del mundo y también en otras ciudades de Argentina, las estaciones de colectivos se encuentran en el centro de la ciudad y han podido adaptarse las distintas vías de ingreso con la infraestructura necesaria, como decía, para poder canalizar el flujo de estos grandes vehículos a la estación de multimodal en este caso. Por eso vemos ejemplos en otras ciudades que se está tendiendo a los carriles exclusivos de colectivo que, por ejemplo, suelen construirse de hormigón armado, a diferencia de un carril de vehículos particular que podría hacerse simplemente con asfaltado. Acá tenemos un ejemplo de cómo se está arreglando, no sé si tomaron conocimiento, en calle Córdoba, por el paso de los colectivos y la frenada, el desgaste que implicaba la frenada de los colectivos, levantó parte del paquete estructural del cordón tunelero. Entonces, la solución que encontraron desde el municipio fue justamente esta, ¿no? Construir este carril de hormigón armado porque evidentemente soporta mucho más el peso que una vía construida con un hormigón de base y con un asfaltado por arriba. Bueno, si podemos volver al anterior, un poquito se quería ilustrar la necesidad de fomentar el transporte público para un mejor aprovechamiento del espacio público de las calles que tenemos. El problema en el tránsito, como también se puede ilustrar en la tercera imagen ahí a la derecha, a veces no siempre es el colectivo, sino que es la sobrepoblación de vehículos particulares o vehículos de porte que no correspondan circular en el centro, o el mal estacionamiento, la falta de control, la falta de respeto hacia las normas, y que eso hace que a veces el colectivo resulte perjudicado y no sea siempre el colectivo el que genera el problema. Y lo mismo podemos decir teniendo en cuenta el transporte público, los colectivos locales con los colectivos interurbanos. No es tan significativa la diferencia real en tamaños y en pesos, si los comparamos, como para echarle la culpa de la congestión del tránsito a los pocos colectivos interurbanos que circulan en la ciudad. Proporcionalmente es ínfima la cantidad de colectivos en relación al auto particular. Por eso la idea y la política de fondo es fomentar el transporte público para disminuir la presencia de autos particulares, que bueno, como se ilustra ahí en la imagen, es contundente el espacio que se ocupa. Bueno, seguimos. Bueno, ahora sí queremos explicar un poco más en detalle en qué consiste nuestro proyecto de estación multimodal. Hoy en día la estación, los predios del ferrocarril se encuentran en desuso, son más de 150.000 metros cuadrados que se encuentran en desuso con infraestructura también abandonada, con galpones ferroviarios abandonados.
Esto obviamente a través de los años ha generado una barrera entre lo que es el norte de la ciudad y el sur, que pertenece más bien al barrio San Agustín. Acá podemos ver cómo los talleres que decimos del ferrocarril se encuentran hoy en desuso. Esta ubicación del ferrocarril, de los terrenos del ferrocarril, han generado esta barrera, han marcado una diferencia, parecía ser que hacia el sur es otra ciudad, Paraná, o sea, parece que no forma parte de la ciudad de Paraná. De hecho, incluso se puede ver la diferencia también en la traza del ejido municipal, es mucho más clara hacia el norte y es mucho más intrincada hacia el sur. Y esto ha generado también problemas de inseguridad. Estos terrenos vacantes en desuso generan también problemas de inseguridad. En ese esquema se visualiza un poco justamente esa barrera urbana que ha significado la presencia del ferrocarril y la falta de integración del sur con el norte y viceversa. Como calles que llegan hasta ese lugar y no hay un atravesamiento, una permeabilidad de todo esto. Y la idea de nuestro proyecto, que no solo es la estación multimodal, sino que la estación multimodal de alguna manera es un puntapié inicial para el desarrollo y la urbanización de todo este sector vacante, buscando también desarrollar, integrar, subsanar estos problemas que históricamente representaron, digamos, barreras para la ciudad, incluso socialmente y culturalmente. Un poco como mencionaba Emiliano, creemos y lo destacamos en nuestro plan, el potencial que tiene de crecimiento no solo este sector del ferrocarril, sino también sus zonas linderas. Este terreno, particularmente los terrenos del ferrocarril, tienen un potencial de crecimiento, de desarrollo de la ciudad, no solo de actividades privadas, sino también de actividades públicas. Retomando también lo que mencionaba Milan del uso mixto del suelo, creemos que es fundamental en este sector vacante de la ciudad poder desarrollar distintas actividades como pueden ser recreativas, deportivas, también educativas, relacionadas a, por ejemplo, oficinas edificios de oficina, actividades administrativas, residenciales, poder desarrollar todo este sector en torno a la estación multimodal. Bueno, en este esquema es donde se muestra esto que estaba comentando Anabel, el uso mixto del suelo, el desarrollo urbano de todo el sector, como propuesta. Por supuesto, esto después necesita de un estudio más exhaustivo, pero viendo las superficies y proponiendo usos diversos, donde se gana espacio público, se recuperan estructuras existentes, pero en desuso para espacios productivos, la parte comercial, residencial, darle vida, darle actividad, integrar todo este sector a la ciudad y desarrollar un nuevo centro urbano de alguna manera que genere una tensión y un equilibrio también en el sentido norte-sur, que es la peatonal y que permitiría de alguna manera también descomprimir algunos usos que hoy se concentran en el centro, el microcentro. Y por eso la estación multimodal cobra sentido también en esta ubicación. Acá Bien. podemos ver, no sé si tienen conocimiento, pero en los últimos días se han visto distintas noticias de que desde el Poder Ejecutivo se está hablando de la ubicación de la estación de colectivos en un predio cercano al acceso al túnel, en el rulo del túnel como suele denominarse. Vemos que este sector está prácticamente hacia las afueras de la ciudad. No digo hacia las afueras, pero sí está alejado de la zona central. Además, como podemos observar, el predio del ferrocarril no solo que se encuentra en cercanías del centro, sino que también se encuentra cercano a los terrenos del ejército, que son esa mancha amarilla que podemos ver en el plano, que es donde creemos también que podría crecer la ciudad en un futuro. Creemos que es fundamental desarrollar este espacio y darle crecimiento a la ciudad hacia este sector vacante para justamente densificar la ciudad, retomando también los conceptos que mencionaron antes Milan y Armando. Estos terrenos
tienen un potencial urbanístico muy importante y que hace mucho tiempo se vienen considerando, pero parecería que en ciertas políticas no se mira, no se tienen en cuenta, porque si pensamos en el crecimiento de la ciudad, ese sería el sector ideal para crecer por los próximos 30, 40, 50 años, con densidad, con servicios, incluso con acceso a la ribera, que la ciudad siempre le ha dado la espalda al río y ahí tenemos toda la costa oeste. Entonces la idea es siempre estar mirando en ese mediano y largo plazo de la ciudad y que lo que hagamos hoy sirva y de alguna forma beneficie al mayor número posible de habitantes. Bueno, un poquito esa era la idea de mostrar el potencial de ese sector con esa imagen. Si hablamos de las diferencias quizás que presentan estas dos ubicaciones, la que proponemos nosotros en comparación con la que propone el Ejecutivo, la principal diferencia es que en el predio cercano al túnel no se estaría generando la multimodalidad. ¿Por qué? Porque no estaríamos accediendo al tren, que para nosotros es fundamental poder desarrollarlo también a futuro, pensando en esta ciudad de unos 30, 40, 50 años, como decía Emiliano. Y otra diferencia fundamental es que no tiene ese sector un potencial de crecimiento, que es lo que mencionábamos anteriormente, y que sí lo tienen los terrenos del ferrocarril. ¿La siguiente? Bueno, y acá como para ir cerrando, simplemente queremos mostrarles unas imágenes de las ideas que nosotros pudimos concretar de alguna manera. Como decía Emiliano, son ideas que tratan de graficar conceptos. No significa que necesariamente sea así la terminal de estación multimodal, pero sí queremos acercarles una idea general, un concepto general. Entonces, podemos ver ahí cómo nosotros revalorizamos la estación de trenes, generamos un centro de transbordo, aquí abajo a la izquierda, para justamente poder cambiar de los distintos modos de movernos. Uno llega a la estación en tren y se puede tomar un colectivo urbano en la estación de transbordo. También creamos una nueva terminal de ómnibus, donde llegarían los colectivos interurbanos y de larga distancia. Creemos que son necesarias, como mencionamos, también las distintas obras complementarias que tienen que ver con quizás algunos ensanches de avenida y obviamente la infraestructura necesaria para soportar el flujo de los vehículos de los colectivos, y el desarrollo urbano que se puede ver arriba a la izquierda como una idea también general del potencial que tienen estos terrenos. Simplemente para graficar, como les dijimos, renders de las maquetas que pudimos hacer, mostrando un poco cómo cobraría vida también este sector de la ciudad, ¿no? Con la integración de el vehículo particular, el colectivo urbano, el colectivo interurbano de larga distancia, el tren urbano de pasajeros, bicicletas, como habíamos mencionado, y por supuesto también para taxis. Es importante tener presente que aledaño al predio del ferrocarril hay una manzana casi completa vacía que hoy tiene funciones para el municipio, de terrenos fiscales, digamos, donde ahí nosotros proponemos en etapas ir construyendo un gran estacionamiento que permita justamente, incentive la llegada a este lugar y dejar el auto particular en este punto y poder caminar al centro o tomar la línea circular, el rondín, con bajo costo y muy poco tiempo de desplazamiento. Y bueno, ir desarrollando este lugar como un nodo importante de la movilidad, atrayendo a la gente a este lugar y desde ahí ser de alguna manera una puerta de acceso principal al área central. Bueno, ahora sí, damos un espacio para preguntas, si las quieren comentar en el chat o si quieren también activar el micrófono y preguntar. Ezequiel Jiménez pregunta, ¿podrían comentar cómo se financiaría el proyecto? El proyecto nosotros no lo inventamos de la nada, sino que tomamos ideas de un proyecto que realizó el BID para Paraná en el año 2012, 2013, presentado en 2015.
como su programa de ciudades emergentes, y el mismo BID, e incluso la Municipalidad de Bogotá en ese momento, consideraban la ubicación de la estación de colectivos junto a la estación de trenes, del otro lado de la dirección, sobre la calle de pronunciamiento, y en ese proyecto el BID también aportaba fondos para la realización de la estación. No necesariamente hace falta que sea el municipio de manera exclusiva que realice la obra, porque tanto el proyecto BID como el nuestro contempla, como dijeron Anabel y Emiliano, toda una transformación general de la zona, que es una de las zonas más vulnerable de la ciudad y con menos desarrollo, y son todas acciones que el BID siempre fomenta y ayuda en su concreción. También. Es importante también tener en cuenta que todas estas propuestas y proyectos que vamos comentando no se hacen todas juntas, no las hace una única gestión municipal, es un proyecto presentado, desarrollado en etapas que ni siquiera se plantean un lapso, una duración específica, sino que se van dando de forma programática las obras para que se pueda ir llegando a la concreción de las mejores condiciones para implementar cada propuesta. Entonces esto también está pensado para una aplicación racional de los recursos, de las posibilidades reales de financiamiento. Veo ahí dos preguntas similares respecto a la accesibilidad. ¿Cuáles serían las calles? Sí, las calles y las obras fundamentales para llegar a la terminal. Ahí más o menos en esa se puede ver que todo el tránsito de ingreso o egreso por la ruta 168 y por el acceso norte podrían llegar a través de Avenida Uranga, Avenida Ramírez, entrar por Racedo, que está en obras o ensanche, y luego está proyectado también, y se está hablando del ensanche de Avenida de las Américas, hacia el sur, hasta el puente de pronunciamiento, lo cual permitiría también llegar hasta la esquina de Avenida de las Américas y pronunciamiento, y por pronunciamiento ingresar al predio, que ya es una avenida también que tiene una capacidad suficiente. Todo el tránsito proveniente de la ruta 12 y 18, o sea, Almafuerte y lo que viene de Crespo, San Benito, esa zona, a través también de Avenida Almafuerte y del acceso sur que se está construyendo, podría ser canalizado al mismo punto de convergencia por Avenida Almafuerte y luego por Ramírez al sur, compartiendo con la ruta del norte. Y también Avenida de las Américas desde el sur, Oro Verde, o también Jorge Newbery podría complementarse. O sea, hay alternativas y hay obras proyectadas de mejoras en estas arterias que permitirían llegar bastante directo a este punto que nosotros proponemos. Muchas de las cuales ya están en ejecución. Sí, acceso sur, lo que es el ensanche de Racedo, y otras son perfectamente ejecutables en el tiempo. Y como bien dijiste, la cantidad de unidades de colectivos de larga distancia que ingresan respecto a la cantidad de colectivos locales, interurbanos o de particulares es ínfima, con lo cual transitar por avenidas de gran caudal no es un gran problema, no es que el colectivo ingresa a calles pequeñas, como bien dijiste vos. Muchas veces vemos que por ahí esa lógica la plantean quienes no utilizan los colectivos de larga distancia. O sea, hay argumentos de gente que no utiliza la estación en contra de la estación en el centro, cuando la estación en el centro, como digo, entran pocas unidades, pero muchas personas utilizan la conectividad que podría generar la estación de colectivos ubicada pegada a la estación de trenes. Cuando, si se hiciera en el rubro del túnel, todo lo contrario. Por ahí le sería un poco más fácil al colectivo llegar, pero para las personas sería terrible, un desastre. Porque quienes utilizan el colectivo son aquellos que no tienen vehículo privado y quedarían totalmente alejados del centro de la ciudad, de los lugares atractores y del sistema de colectivos locales y
deberían tomar sí o sí un taxi o un remis para poder acceder al centro. Sí, sí, una clave es pensar y les sugiero que hagan el ejercicio, busquen en el mapa, caminando cuánto les toma desde la estación de tren actual hasta la plaza del 1 de mayo, desde la estación de tren hasta la plaza y desde el rumbo del túnel hasta la plaza. Si lo ven, desde la estación hasta la plaza les toma 15 minutos caminando y desde el rumbo del túnel les toma 42 minutos. O sea, justamente ahí, y también imaginarse, acá la clave es imaginarse las situaciones, las personas que vayan llegando a la terminal, que arriba de la ciudad, en un lugar periférico que siempre le queda, en las periferias le queda más lejos a la mayoría, ¿no? Por eso es importante la centralidad. Siempre imaginar las situaciones, ¿no? Si hoy uno se baja en el rumbo del túnel, ¿qué te queda cerca? No te queda cerca nada. O sea, genera un problema. Y un poco respondiendo también a la pregunta de Eliana Zanetta, desde su rol de mujer, que comenta lo difícil que sería para una estudiante llegando de la ciudad de Santa Fe a altas horas de la noche. Bueno, yo soy estudiante de arquitectura, no lo comenté, pero estudio y curso generalmente hasta las 10 de la noche. Hoy en día no estamos cursando de manera presencial por la pandemia, pero sí he llegado a la terminal a las 10 de la noche y me tengo que movilizar hacia mi casa. Imagínense llegando al rulo del túnel, como dice Ileana, y que sean las 10 de la noche y tener que tomarte un colectivo que no sabes ni siquiera si te lleva hasta tu casa, porque imaginen si tuvieran que pasar todos los colectivos urbanos por la terminal para después partir a los distintos lugares de la ciudad. Sería prácticamente irrealizable. Y respondiendo también un poco a la pregunta anterior sobre el tema de las etapas, como mencionó Emiliano, si bien nosotros presentamos 4 etapas en el proyecto, no establecemos tiempos porque eso depende mucho de las gestiones que pueda realizar también el Poder Ejecutivo. Nosotros creamos a través de la ordenanza un ente que se llama la Agencia de Movilidad, que la idea es que esté integrada por gente del Ejecutivo, los distintos secretarios, que sea una agencia que esté destinada exclusivamente a todas las obras referentes a este plan director de movilidad y la movilidad en general en la ciudad de Paraná, que pueda resolver estas problemáticas que tenemos día a día de manera quizás un poco independiente del Poder Ejecutivo, que tenga cierta autonomía, que no dependa tanto de una decisión política. Es parte del proyecto de ordenanza. Bueno, Ángel pregunta por el predio para el estacionamiento. Sí, es un predio fiscal, no sería necesario expropiarlo. Por eso es que nos pareció estratégico poder desarrollar ahí, en una primera etapa, en una primera instancia, un estacionamiento abierto, un predio donde se pueden ubicar, si no me equivoco, alrededor de 300 autos por la superficie que tiene, y el potencial de poder ir desarrollando ahí un edificio en torre, a medida que el estacionamiento se va demandando, va pidiendo más, porque si todo esto es acompañado por políticas, se empiezan a potenciar estos usos y el desarrollo urbano de la zona también. Entonces ir pudiendo darle pisos superiores para ir dándole mayor capacidad. Hay una pregunta más que no podemos leer. Mientras vemos eso, déjame decir que el lugar de estacionamiento del fiscal, todos los predios alrededor de la estación de trenes también son del Estado Nacional, con lo cual no hay que realizar ninguna expropiación, es simplemente un paso de propiedad del Estado Nacional al Estado Municipal. En cambio, hacer una estación terminal de colectivos en el rubro del túnel es un predio privado que habría que expropiar con toda la erogación de dinero que eso representa para la ciudad, siendo que no es que es la única alternativa, hay otras que incluso para nosotros son mejores. Bueno, es la que está preguntando Guillermo sobre el uso de esos espacios. Una autorización, sí, una cesión de tierra o una concesión temporal, hay distintas formas, pero es fiscal, es estatal, y para un uso de estas características ya se ha practicado en distintos lugares la recuperación de terrenos del ferrocarril. Nosotros no estamos eliminando el tren, estamos al contrario fomentando, pero sí quitando del corazón de la ciudad los usos de servicio y de mantenimiento que tenían en el pasado los talleres, los galpones que todavía existen. Queremos darle un uso más urbano a todo eso y desarrollar este mantenimiento del ferrocarril en lo que es el predio, en parte de lo que es el predio de Estación Parera, podría trasladarse allí, o
desarrollar aún más y potenciar lo que es la estación de Baza-Bilbaso, que es el corazón del ferrocarril en Entre Ríos, donde hay infraestructura suficiente para resolver estos servicios para el ferrocarril. Acá Ángel González dice, lástima que la traza de las vías hacia Bajada Grande se usurpó y se trajeron los rieles. Es cierto, el tren a Bajada Grande funcionó hasta el año 85, 1985, y en el 88 se cortó el puente de las vías cruzando el Antonico. Ahí sí empezó su decadencia, por lo menos de ese sector de las vías, pero no quiere decir que no se pueda reactivar o incluso utilizar nuevas formas de llegar hasta Bajada Grande, porque me parece importante hacer llegar un sistema tan sustentable como es el tren. Recordemos que si en 1885, del 85 al 87, se hizo todo el recorrido de vías desde Paraná a Concepción del Uruguay, incluyendo las estaciones de Concepción del Uruguay y de Paraná, en 2 años, a hoy pareciera que es tan imposible, hoy tardamos 18 meses en hacer 6 cuadras de peatonal, ¿no? Pero con decisión política la posibilidad está, es muy posible si se quiere hacer, ¿no? Obviamente ese ramal, hoy lo decíamos, puede ser desafiante porque está muy intrusado y puede implicar ciertas inversiones adicionales de recuperar esa traza, pero no es imposible, justamente es decisión política, debe ser acompañada de algunas políticas sociales para no desplazar y no complicar la vida a quienes ya viven en la zona, pero sí, si hay un bien común superior, poder recuperar en parte ese trazado, por el beneficio incluso de las mismas personas que viven en esa zona, que hoy no tienen ese servicio y que movilizarse desde Bajada Grande al centro en tren les resultaría mucho más económico y seguro y rápido y práctico que el propio colectivo que hoy tienen, no muy accesible, porque las calles de Bajada Grande conocemos que no son muy fáciles de transitar por lo implicadas que son. Y la presencia de este tren sería un valor significativo para darle a la gente. Y el desarrollo también futuro, que también tenemos presente, de todo ese sector de Bajada Grande, como un sector a potenciar en cuanto al crecimiento urbano, residencial, turístico, productivo, cultural, etc. Acá Ariel Alarcón dice, los demás bloques no oficialistas, ¿qué opinan? Y vale recordar que en la gestión del intendente anterior, Barico, el 22 de diciembre de 2016, un año después de que la gestión de la intendente Blanco Osuna presentó el plan de acción promoviendo la estación multimodal en la estación de ferrocarril, que el BID lo acompañó y lo promueve, me parece más que interesante. Un año después se terminó votando, se hizo sujeto de expropiación al rubro del túnel, a esos terrenos que están hoy en debate, ¿no? Que hoy propone la actual gestión del intendente Valls, ¿no? Hay que recordar que en aquel entonces apoyó toda esa ubicación, no solo lo que fue el bloque Camión, lo que fue UCR Pro, sino que también gran parte del peronismo, ¿verdad? Si bien hubo dos concejales peronistas que no estuvieron de acuerdo porque decían no podemos acompañar la ubicación de este terreno para la terminal si no hay un estudio previo, que decían que no era inexistente, era insuficiente. 5 años después aparece el estudio previo que justifica esta ubicación en el rubro del túnel. E incluso, y llama mucho la atención, nos parece, que la misma persona, que fue Federic, que trabajó en esta cuestión con la gestión de Blanco Osuna, promoviendo la estación de ferrocarril como estación multimodal ideal para Paraná, hoy esté promoviendo ubicar la estación no multimodal, solo de colectivos, en la periferia de la ciudad de Paraná, en el rubro del túnel. Eso llama mucho la atención. Hay que sacarse de la cabeza la idea de que los colectivos son los generadores del caos del tránsito. Lo que genera el caos del tránsito es un ineficiente transporte público. Si se vuelca a hacer un transporte público más eficiente, la gente se volcaría al colectivo, sea gente pudiente o no pudiente, porque sería un sistema eficiente, se disminuiría, justamente como decía Anabel, la cantidad de vehículos particulares, eso haría el tránsito más ágil, con una serie de medidas también que tienen que ver con semaforización, con achicar badenes, generar flujo de tránsito, esa es la clave. Y hoy decíamos, el peso se considera transporte pesado de los colectivos. Hay que tener en cuenta que los transportes
interurbanas, los que están todo el tiempo por la ciudad, llegan a pesar hasta 18 toneladas y un colectivo de larga distancia completo llega a pesar a 25 toneladas. No hay mucha diferencia. Alguien decía, o me hacía saber, dice, pero es lo mismo que llevar un camión repleto por la ciudad. Y no, porque un camión pesa cerca de 55 toneladas. O sea, es muy cercano el peso, un poco más obviamente por todo el equipamiento, el equipaje y si el colectivo está lleno, a los colectivos de línea. Los colectivos de línea sabemos que pueden andar por la ciudad. Así que hay que sacarse esas ideas de la cabeza que esos conceptos que han metido, el colectivo no genera caos de tránsito, justamente hace más sustentable el tránsito. Y bueno, y no se considera tránsito pesado al colectivo ni interurbano ni de larga distancia. Exacto. Bueno, Ángel González destacaba el hecho del crecimiento y la urbanización de los terrenos del ejército en la zona oeste. Simplemente para comentar un poco, nosotros lo presentamos en nuestro programa de gobierno, esto fue en septiembre del año 2018, mucho antes de las elecciones ya nos presentamos nuestra propuesta en nuestro programa de gobierno, y en esa ocasión nosotros proponíamos el desarrollo de toda esa zona, de todo ese sector, teniendo en cuenta también que se había ya desarrollado el Hospital de la Baxada, destinados a la construcción de edificios para la UNED, y también los distintos desarrollos inmobiliarios, como por ejemplo el nuevo Procrear, que se ubicó también en calle Juan Báez, que aloja a 1.600 familias. Entendemos que el crecimiento de la ciudad va tendiendo, tiene una tendencia de desarrollarse en ese sector y tiene un potencial enorme, porque es mucho espacio disponible, pero creemos que hacia ese sector debería crecer la ciudad y es por eso que lo hemos propuesto también. John Monzón dice, fabuloso el proyecto, si no lo aprueban en el Consejo aumentará el perjuicio de los ciudadanos. Y creemos exactamente lo mismo. Sí, claro. Y María Paula pregunta si hay asociaciones vecinales que conozcan y apoyen este proyecto. Les comentamos que nosotros el año pasado, cuando estábamos dándole forma al proyecto, si bien este proyecto es un proyecto que lleva años pensándose y desarrollándose, el año pasado empezamos a plasmarlo en un proyecto de ordenanza, y es así que nosotros creemos fundamental para toda política pública bien hecha, bien realizada, hacer parte de los vecinos. Es por eso que mantuvimos distintas reuniones con comisiones vecinales, donde presentábamos parte del proyecto y trabajábamos puntualmente con ellos en el sistema de transporte urbano de pasajeros, las líneas de colectivo, la ubicación de las paradas, porque creemos fundamental la experiencia del vecino y del usuario del servicio a la hora de tomar la decisión de, por ejemplo, dónde ubicar una parada de colectivo. Por ahí nosotros, desde nuestra visión urbanística, podemos tener los conceptos, pero la experiencia del usuario es fundamental para definir estas cuestiones. Por eso comentarles que sí hemos tenido reuniones con comisiones vecinales, no con todas, son más de 200 las comisiones vecinales en Paraná. Con muchas seguimos en contacto al día de hoy y déjenme decirles que la respuesta ha sido muy positiva en esos encuentros que hemos tenido con los vecinos. Muchos, como muchos de ustedes también lo han manifestado, creen que es un proyecto muy bueno y que tiene un potencial enorme y que sería bueno poder aprobarlo. Sí, déjame decir, Anabel, que si bien, como bien decía, nos reunimos con varias asociaciones vecinales y vecinos de Paraná, instituciones también, para contarles nuestro proyecto, recibimos mucho apoyo. También saber que cualquier ciudadano paranaense y de cualquier lugar puede ver nuestro proyecto, se lo puede descargar y nos encantaría que lo hagan y lo debatan y nos enriquezcan con sus aportes también. Lo pueden descargar en paranafutura.com/movilidad. Y saber que también estamos abiertos a reunirnos todo el tiempo con vecinales, con vecinos, instituciones, y nos pueden escribir a politicasparalarepública.org.ar, ahí en el lugar de contacto, o info@politicasparalarepública.org.ar. Incluso estamos haciendo reuniones con vecinales y con instituciones para contar nuestro proyecto, incluso para escuchar y conocer las realidades que, bueno, nos gusta dar la cara, nos gusta salir de contacto con los vecinos, estar en la calle, es parte de nuestro hacer políticas para la República. Incluso en el debate legislativo también hemos, a través del sistema de HCD, tienen todos los concejales material, pero se los hemos acercado particularmente, y lo mismo hemos hecho con diferentes reparticiones del Poder Ejecutivo y diferentes colegios y
asociaciones profesionales y demás para obtener su opinión. Con algunos hemos tenido encuentros de devolución de contenido y bueno, seguimos haciéndolo. Siempre con la esperanza que vean el contenido, entiendan muchas de las cuestiones y los fundamentos, que lo que no comparten lo fundamenten, pero que el proyecto se trate y se vote afirmativamente, porque creemos que es una muy buena solución para la movilidad de la ciudad, y justo que hay en debate otras opciones, creemos que las opciones no son realmente beneficiosas para la ciudadanía. Entonces, ahora más que nunca está el tema para ser debatido. Acá Eliana dice, iba a preguntar lo mismo que Paula, pero si se podría hacer conocer por medio de los medios de comunicación. ¿Esto se podría realizar? Pregunta de ignorancia, dice. Bueno, todo el tiempo vamos saliendo, comentando nuestro proyecto desde diferentes aristas, desde la cuestión del transporte público, la cuestión de la estación multimodal, diferentes cuestiones que tienen que ver con un proyecto que es amplio, tiene 144 páginas, y hay mucho de qué hablar de este proyecto. Sí es cierto que nos sirve mucho que ustedes que hayan conocido el proyecto, que les haya gustado, que tengan para debatirlo, que lo compartan en sus redes. Si se puede descargar el proyecto o compartir nuestra página en el Facebook, en Instagram, en las redes, porque nos ayuda mucho que más gente, y queremos que más gente conozca el proyecto, porque lo hemos pensado para que le cambie la vida para bien, no solo a los paranaenses, sino a la gente que venga a visitar Paraná, que es mucho más de lo que creemos. Y bueno, queremos potenciar esta ciudad que tiene bueno, justamente tanto potencial. Las inmobiliarias, ¿qué opinan? Ahí sí no nos hemos reunido con inmobiliarias, pero bueno, todo ciudadano, incluso las inmobiliarias, los dueños de inmobiliarias, tienen a disposición el proyecto nuestro para debatirlo y para acercarnos también sus propuestas. Quizás no es tan directa la relación de este tema, de la terminal de colectivos, del proyecto de movilidad tan directa, pero como nuestro proyecto de alguna manera potencia ciertos sectores urbanos, busca desarrollar nuevas áreas de centralidad, como por ejemplo la propia del ferrocarril, o hablamos de la urbanización del futuro de terrenos del ejército, todo eso significan potenciales inversiones inmobiliarias. O sea, seguro habría un interés genuino de poder avanzar en ese sentido, para poder justamente tener más oportunidades de inversiones. Y eso responde a una visión que tenemos compartido, donde el Estado, el gobierno, crea las condiciones para que los privados se puedan desarrollar y puedan generar inversión, trabajo privado, sustentable y productivo. Y el proyecto de la estación multimodal, además de la movilidad, en particular la estación multimodal, como han visto, contempla muchos desarrollos privados. El Estado creando las condiciones y desarrollos privados para que pueda haber desarrollo, crecimiento, inversión, oportunidades de empleo y demás. Ariel también mencionaba la cuestión del transporte de cargas. Si bien no forma parte de la presentación porque creíamos que nos podíamos extender demasiado, sí tuvimos en cuenta, tanto en el plan director como en nuestro programa de gobierno, la construcción de una estación de transferencia de cargas en lo que hoy es Estación Parera, justamente lindera a las vías del ferrocarril. Nosotros creemos fundamental crear ahí una estación de transferencia de cargas donde llegue todo el tránsito pesado y todas las cargas se traspasen a vehículos más livianos que puedan ingresar al centro, respetando los horarios de carga y descarga, como mencionaba también Ariel. Es una cuestión en la que no ahondamos porque, bueno, queríamos sintetizar y enfocar más en la cuestión de la terminal. Bueno, muchísimas gracias por sus preguntas, gracias por participar, gracias por su interés también. Nos gustaría que si les gustó, como decía Armando, lo puedan comentar y compartir con sus conocidos y sepan que estamos disponibles para cualquier consulta que quieran hacernos, cualquier pregunta, aporte. Es un proyecto, es una propuesta que nosotros hacemos, pero que creemos que es perfectible. Siempre debatiéndola con conceptos de fondo, podemos llegar a una mejor solución, que es lo que queremos para los vecinos de la ciudad de Paraná. Así que estamos abiertos a cualquier aporte que quieran hacer. Sí, es bueno saber y destacar que nuestro Plan Director de Movilidad es un proyecto que hemos ingresado al Consejo Deliberante en noviembre del 2020 y que ahora está en estado legislativo, se está tratando en comisiones, así que en los próximos meses se votará. Queremos y esperamos también que
La ciudadanía está acompañando este proyecto. Esperamos también que los demás bloques apoyen este proyecto porque justamente le va a cambiar la vida para bien a los paranaenses. Sí, sí, que se dé el debate, ¿no? Que se dé el debate fundamental en las diferentes propuestas que tenemos nosotros, el oficialismo, otros grupos de la oposición, porque es la única forma de poder encontrar políticas de Estado, políticas públicas, generando un debate, no imponiendo, sino dando alternativas fundadas y que en nuestro caso además está fundado en una visión de ciudad, ¿no? Es un proyecto bastante integral y bien fundado. ¿Alguna pregunta quedó ahí? ¿No? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias. Adiós. Buenas noches.